Antiparasitarios externos, también denominados ectoparasiticidas. Son productos para combatir los parásitos externos de los animales, como pulgas y garrapatas. Los productos que combaten los insectos no parásitos se les denomina plaguicidas o pesticidas. Muchos son de amplio espectro, son eficaces contra varios parásitos externos y se emplean en el ganado bovino, ovino, porcino, aves, perros y gatos. Otros son de espectro reducido y actúan solo sobre pocas especies. Propiedades. Son eficaces para la eliminación de dichos parásitos, pero algunos son tóxicos para el hombre, los animales y el medio ambiente. Mecanismo de acción. Algunos actúan sobre mecanismos específicos en los parásitos, por lo que es poco tóxico para los animales. Otros actúan sobre mecanismos moleculares no específicos de los insectos, sino que también ocurren en el hospedador, por lo que pueden ser muy tóxicos para dichos animales. Existen varios compuestos con el mismo mecanismo de acción, y es probable que se presenten resistencias cruzadas. Modo de acción. Se refiere a cómo el compuesto penetra en el parásito. Hay tres modos. Dar sal, si basta que el producto entre en contacto con la cutícula del parásito y actúa por contacto. Oral, el compuesto debe ser ingerido por el parásito y actúa por ingestión. O sistémico, si el compuesto alcanza al parásito a través de la sangre o tejidos corporales del hospedador. Efecto residual. Algunas sustancias son muy estables y tienen gran poder residual, y otras son muy volátiles, se descomponen rápidamente por factores ambientales o se metabolizan en el organismo del animal. Clasificaciones. Según el estadio del desarrollo del parásito afectado por la sustancia: adulticida, larvicida, ovicida. Según el tipo de parásitos contra los que son eficaces, pueden ser insecticidas, acaricidas, garrapaticidas, mosquicidas, piojicida, pulguicida. Los organoclorados constituyen la primera clase química de plaguicidas y antiparasitarios descubiertas en el siglo XX. El compuesto organoclorado por excelencia es el DDT, diclorodifeniltricloretano, es de amplio espectro. Sus efectos agrícolas y veterinarios fueron descubiertos en el 39 por el químico Paul Hermann Müller. El DDT permitió sustituir a productos plaguicidas muy tóxicos como el arsénico. En los años 50 se descubrió que es considerablemente tóxico para aves y se acumula en la cadena alimenticia. Las sustancias activas que se utilizaron en la ganadería son el dieldrin, que ya fue retirado del mercado, y el lindano, que fue retirado de Europa a finales del siglo XX y actualmente aún se usa en algunos países. El mecanismo de acción. Actúan sobre la membrana de las células nerviosas, perturbando el cierre de canales de sodio durante la repolarización y con ello la transmisión correcta del estímulo nervioso. A concentraciones bajas del insecto sufre de hiperexcitación y a concentraciones altas se sigue la parálisis y muerte. Seguridad. Presentan una toxicidad aguda relativamente moderada para los mamíferos, son similares al DDT por su efecto nocivo al medio ambiente y su riesgo de bioacumulación en la cadena alimenticia. Resistencia. Se registró en el 47 en la mosca doméstica y actualmente se mantiene la mosca doméstica. Hay resistencia en las garrapatas bófilos, en mosquitas y en algunas poblaciones de pulgas. Es conocido que algunas poblaciones de parásitos resistentes a ciertos órganos clorados presentan resistencia cruzada con algunos piretroides y fenilpirazoles. Los organofosforados son ésteres orgánicos del ácido fosfórico. Hacia el 90 se descubrieron como ectoparasiticidas, insecticidas y o acaricidas, útiles para la agricultura y contra parásitos veterinarios. Actúan sobre el sistema nervioso de los parásitos como inhibidores de la colinesterasa, una enzima implicada en la transmisión de impulsos nerviosos. Se unen a una enzima bloqueándola de modo irreversible, lo que interrumpe completamente la transmisión de impulsos nerviosos en el parásito, que queda paralizado y muerto. Numerosos organofosforados tienen un amplio espectro de acción, actúan por contacto, por vía oral y con efecto sistémico. Pocos organofosforados también se emplean como antihelmínticos. El poder residual de un insecticida es la capacidad que tiene de permanecer activo y matar insectos por un tiempo, es decir, por días, semanas o más tiempo. Algunos organofosforados son muy volátiles con apenas unos días de poder residual, como los diclorvos. Otros son aplicados en ovinos que se depositan en la grasa de la lana y pueden permanecer activos contra los parásitos durante semanas e incluso meses del día sin don. Las sustancias activas más utilizadas en ganado y perros y gatos son los clorfenbinfos, que es garrapaticida, sarnicida, piojicida, pulgicida y larvicida. Clorpirifos, garrapaticida, sarnicida, piojicida y larvicida. Cumafos, garrapaticida, sarnicida, piojicida, pulgicida y larvicida. Diacinón, mosquicida, sarnicida, piojicida, pulgicida y larvicida. Diclorvos, mosquicida, vermicida, larvicida, es muy volátil. Etión, garrapaticida, sarnicida, piojicida y larvicida. Fenitrotión, mosquicida, piojicida. Fentión,
mosquicida, vermicida, pulgicida y larvicida. Foxin, sarnicida. Triclorfón, mosquicida, vermicida y larvicida. Formulaciones. Para el ganado, estos compuestos se comercializan sobre todo en forma de concentrados para diluirlos y usarlos como líquidos emulsionables o en polvos mojables. Son muy empleados en baños de inmersión y aspersión. Además, hay numerosos productos listos para el uso, como los Pur-Ons para bovinos, ovinos y porcinos. Las curabichoras son otro tipo de formulaciones tópicas clásicas que se emplean en numerosos organofosforados. También hay productos que contienen mezclas con otros insecticidas, como con los piretroides. Para mascotas hay disponibles en collares, jabones, shampoos y aerosoles. Seguridad. Los organofosforados resultan problemáticos para el medio ambiente y son especialmente tóxicos para las aves. La resistencia. Los ejemplos para estos representativos son la mosca de cuernos, mosca doméstica, garrapata bófilus, califóridos, la Lucilia cuprina y la Lucilia sericata, piojos ovinos y pulgas. Los organofosforados muestran casi siempre resistencia cruzada con los carbamatos y a los carbamatos. Son ésteres del ácido carbámico que comparten el mismo grupo funcional. Constituyen una clase química de antiparasitaria e insecticidas que se vienen empleando a partir de la segunda mitad del siglo XX, sobre todo contra plagas aurícolas de la higiene pública y contra ectoparásitos veterinarios. Mecanismo de acción. Son también inhibidores de la colinesterasa, pero de modo reversible. Sustancias activas. Aldicarb es un insecticida de amplio espectro, uso en agricultura, asimismo el carbofurán. El metomilo se usa en algunos cebos mosquicidas. Tanto el carbaryl como el propoxur son insecticidas de amplio espectro de uso moderado en medicina veterinaria. Resistencia. Muestran a menudo resistencia cruzada con organofosforados. Las amidinas o formamirinas son una clase especial de sustancias activas ectoparasitidas con actividad de contacto, sobre todo contra garrapatas, ácaros y piojos. Su actividad insecticida acaricida se descubrió en los años 60 del siglo XX. Mecanismo de acción. Son antagonistas de los receptores de la octapamina en el cerebro de los parásitos. Provocan excitabilidad, seguidamente parálisis y muerte. La excitación hace también que las garrapatas no logren fijarse al hospedador para chupar sangre y tiene cierto efecto repelente. Las sustancias activas son las más usadas. El amitraz es inestable en bañaderos de inmersión y es utilizado en agricultura. El simazol es muy estable en bañaderos de inmersión y se emplea en apicultura contra infecciones del barro, es un ácaro parásito de las abejas. El simazol en apicultura se utiliza como simiazol hidrocloruro, nombre comercial es apitol. Es un producto soluble en agua que las abejas toman cuando se reparten por los cuadros de la colmena y de esta forma las abejas lo llevan al organismo del parásito. Dosis por colmena se administra 1 gramo de apitol en 50 centímetros cúbicos de agua preferentemente azucarada. El amitraz se emplea en agricultura y no en medicina humana. Se absorbe poco a través de la piel, cerca del 10% de la dosis administrada. Se metaboliza rápidamente en el hígado, su excreción especialmente renal. 24 horas tras el tratamiento ya se ha excretado más del 60% de la dosis administrada. Una vez absorbida en ovinos, el amitraz ya no es detectable en el plasma al cabo de 5 minutos tras el tratamiento, mientras que en equinos se metaboliza más lento y aún es detectable 90 minutos después en el plasma, por lo que se los considera intolerantes. El efecto sedante y depresivo del amitraz en el ganado, sobre todo en el bovino, es muy conocido. Esto no es un impedimento para su uso satisfactorio en los baños con amitraz. En estos baños se expone al ganado a concentraciones de 200-250 ppm. Seguridad. Son intolerantes ya los animales, los caballos y gatos. Es letal para hámsters y muy tóxico para numerosos roedores. Resistencias. Al presentar un mecanismo de acción diferente que otros compuestos, no tienen resistencia cruzada con clases químicas. Hay poblaciones de garrapatas bófilos resistentes a la amitraz, sobre todo en Australia, y cada vez son más numerosas en América Latina. El antídoto, el tratamiento de intoxicaciones por amitraz. Se utiliza el atipamezol, 50 miligramos por kilogramo vía intramuscular. Es de efecto muy rápido, pero dura solo de 2 a 4 horas, tras lo cual puede ser necesario administrar otro compuesto químico, que es la iohimbina. Se administra 0.1 miligramos por kilogramo por vía intravenosa de iohimbina cada 6 horas hasta la recuperación completa. Se desplaza el amitraz de los receptores de alfa-2, lo que soluciona la bradicardia, hipotensión, sedación y la hipomotilidad intestinal. Como medidas adicionales, el producto se administró por vía externa, baño, aspersión bañar al animal con abundante agua fría para eliminar restos en el pelo. Piretrinas. Las piretrinas son una mezcla de productos naturales que se extraen industrialmente de las flores y plantas de los crisantemos. Actúan sobre los canales de sodio y las membranas de células nerviosas. Las dosis subletales tienen un efecto repelente y a mayores dosis son letales. Se emplean contra moscas, mosquitos y garrapatas. Al igual que los piretroides sintéticos, son muy tóxicos para los peces. Las especies más afectadas por la resistencia son garrapatas, mosca común, pulgas y piojos. Piretroides. Los piretroides son análogos sintéticos de las piretrinas naturales con amplio espectro de acción contra parásitos externos. Actúan sobre todo por contacto.
Mecanismo de acción. Actúan sobre la transmisión nerviosa de los insectos, interfieren en el transporte de sodio en la membrana celular de las neuronas. Una característica de muchos piretroides es su efecto knockout. Los insectos quedan paralizados casi inmediatamente. Para la ganadería, los piretroides se comercializan sobre todo en forma de concentrados para baños de aspersión e inmersión, podrons y orejeras. Los piretroides son relativamente poco tóxicos para las aves y los mamíferos, incluidos el hombre. La permetrina es extremadamente tóxica en gatos. Todos los piretroides son muy tóxicos para los peces. Presenta cierta resistencia cruzada con los organoclorados. En caso de intoxicación, los principales síntomas son afectaciones del sistema nervioso y el sistema muscular. Sustancias activas: ciflutrina, cipermetrina, deltametrina, flumetrina, permetrina, que no es tolerada en gatos, tetrametrina, fenilpirazoles y neocotinoides. El piropropil tiene una actividad insecticida y acaricida de amplio espectro que actúa sobre todo por contacto. Su mecanismo de acción consiste en bloquear los canales de cloro regulados por GABA en la membrana celular de las células del sistema nervioso central. Los insectos afectados muestran hiperexcitación y acaban muriendo. En la actualidad hay científicos que relacionan el amplio uso de los productos con los problemas de mortalidad progresiva de las poblaciones de abejas y sus consecuencias para la agricultura. Hay reportes que confirman la resistencia cruzada del piropropil con organoclorados en poblaciones naturales resistentes de mosca doméstica y de cucarachas. Neocotinoides. Actúan de modo selectivo e irreversible sobre los receptores nicotinoides de la acetilcolina, nicotínicos de la acetilcolina en las células nerviosas de los insectos, paralizándolos y provocando su muerte. Las sustancias activas son el dinotefuran, nitempiran, tiotoxam, endectocidas o lactomas macrocíclicas. Las endectocidas son antiparasitarios al mismo tiempo externos o internos que se derivan de productos naturales obtenidos por fermentación de organismos del suelo del género Streptomyces. El primer antiparasitario endectocida introducido en el mercado para uso en el ganado bovino, ovino y porcino fue la ivermectina. Las endectocidas tienen acción sistémica, de contacto o ingestión dependiendo de la vía de administración. Las endectocidas actúan sobre los receptores GABA de las células del sistema nervioso, bloquean la transmisión del impulso nervioso, lo que conduce a la parálisis y muerte del parásito. Las endectocidas tienen un aspecto muy amplio de acción ectoparasiticida. Para caballos se evitan los inyectables endectocidas como la ivermectina. La razón es que cuando se introdujo, se vio que los caballos desarrollaron infecciones de clostridios por contaminación de las agujas. Por eso se desarrollaron pastas orales para equinos. En perros de raza Collie y razas próximas tienen una mutación en el gen MDR1 que afecta la barrera sangre-cerebro. Esta es la que hace que ciertos medicamentos no ingresen en el cerebro de los mamíferos. A inicios del siglo XXI se confirmó la existencia en Brasil de poblaciones de garrapatas bófilos ligeramente resistentes a la ivermectina. Sustancias activas: abamectina, toramectina, epinamectina. La epinamectina es la ivermectina para vacunos lecheros, pues es el único endectocida autorizado para este uso, gracias a que prácticamente no se excreta por la leche. La excreción se lleva a cabo sobre todo por vía fecal, solo en pequeña parte por vía renal. Ivermectina es sin duda el antiparasitario veterinario más revolucionario de toda la historia moderna, el de más amplio espectro de acción parasiticida. En caso de intoxicación se pueden presentar síntomas de ataxia, hipermetría, desorientación, hiperestesia, temblores, midriasis, depresión, ceguera y coma. Isosaxolinas. Son plaguicidas de una nueva clase química. En 2013 se introdujeron como antiparasitarios para perros en contra de pulgas y garrapatas. Son derivados del isosaxol. Tienen amplio espectro en contra de insectos y ácaros, pulgas, garrapatas, larvas de califóridos, adultos y ninfas de garrapata. Mecanismo de acción. Son antagonistas no competitivos de receptores GABA, mucho más selectivo para receptores de artrópodos que de mamíferos. Se acopla a canales de cloruro de la célula nerviosa y muscular, por lo que bloquea la transmisión de impulsos. El parásito queda paralizado y muere. Son para administración oral, actúa de modo sistémico, es decir, tras la ingesta la sustancia activa pasa a la sangre. Sustancias activas: afoxolaner, fluorolaner. Seguridad de su uso. Por su reciente introducción no hay información sobre su toxicidad, pero un estudio demostró que ofrecen una buena tolerancia a la dosis terapéutica y que perros tratados hasta con 5 veces esta dosis no mostraron signos clínicos de intoxicación. Resistencia. No hay reportes de resistencia, al parecer no tienen resistencia cruzada con otros antiparasitarios que actúan sobre los receptores GABA.
Inhibidores del desarrollo de insectos. Son compuestos que afectan los estadios inmaduros de los insectos e impiden su maduración a estado adulto o hace que los huevos depositados no eclosionen. El desarrollo de los insectos está regulado por dos hormonas, la ecdisona y la hormona juvenil. La ecdisona provoca que las larvas muden al siguiente estado de larva en presencia de la hormona juvenil, la cual participa en la formación de la cutícula. En ausencia de esta, no mudan correctamente y mueren. Mecanismo de acción. Se da según el proceso fisiológico en el que interfieren. Pueden ser inhibidores de la síntesis de quitina o análogos de la hormona juvenil. Inhibidores de la síntesis de quitina. La quitina es un amino polisacárido que forma parte de la cutícula de artrópodos. Cuando mudan a estados adultos necesitan de quitina, que es la que brinda la dureza a la cutícula. Estos compuestos impiden esta síntesis, por lo que la larva no muda correctamente y muere. Sustancias activas. Ciromacina, diciclanil, diflubenzuron, fluazurón, lufenurón. Análogos de la hormona juvenil o juvenoides. Imitan la actividad de la hormona juvenil. Afecta a la última muda de larva pupa. La pupa no se forma correctamente y el adulto no eclosiona y muere. Sustancias activas. Fenoxicar, metapreno, piriproxifen. Seguridad de su uso. Muestran toxicidad muy baja para los vertebrados ya que actúa sobre mecanismos moleculares específicos de insectos. Sin embargo, son tóxicos para el ambiente al actuar en concentraciones muy bajas sobre la fauna invertebrada, incluyendo los artrópodos benéficos. Son muy persistentes en el ambiente. Resistencias. Hay varios casos de poblaciones de ectoparásitos resistentes. Hay una mayor resistencia a las benzoilurias, mientras que casi no se presenta la ciromacina o se suele revertir al dejar de usarla. Repelentes. Son sustancias químicas sintéticas o naturales que evitan que un insecto o ácaro se acerque al hospedador que naturalmente lo atrae para alimentarse o depositar sus huevos. La sustancia debe alcanzar al insecto antes que éste tome contacto con el animal, por lo que debe ser muy volátil y evaporarse lo suficiente del cuerpo del hospedador para formar una nube alrededor del mismo y que repele al insecto. Con el tiempo, esta sustancia se evapora completamente del cuerpo del hospedador, por lo que tiene un efecto de protección y residual corto. Uso de repelentes en ganadería y mascotas. Resulta útil para proteger a un animal individual por unas horas como a perros o equinos, pero no es una solución económica en ganadería, pues se necesitaría aplicaciones cada 2 o 3 días, además las condiciones ambientales aceleran su evaporación y casi no reducen la población de insectos en campo. Sustancias repelentes. Dietiltoluamida. Se emplean repelentes para perros y equinos. Icaridin, similar a la dietiltoluamida. Piretrinas y piretroides. Tienen efectos repelentes sobre insectos voladores. Amidinas, efectos repelentes sobre garrapatas. Parasitarios externos son los que más se utilizan. Bueno, ahí tenemos que hablar prácticamente de las familias de fármacos que se utilizan para los parásitos externos, ya que tenemos diferentes especies que atacan y de diferentes grupos. Por ejemplo, hablar primero de las familias, tenemos los órganos fosforados y los órganos clorados, que son los más utilizados principalmente, y luego tendríamos todo lo que está relacionado con las ivermectinas también, ¿no? Además tenemos los baños con nebubón, con amitraz, que esos son también los más utilizados. ¿Cuáles son los efectos adversos que pueden provocar? Aquí hay que ver bastante las dosis. Si nosotros tenemos una sobredosis de estos desparasitantes, porque estamos atacando al parásito en un animal que no tiene el peso y nosotros estamos dando una sobredosis, podemos tener varios tipos de intoxicaciones. Bueno, una de esas es con órganos fosforados, es la más común, ¿no es cierto? Otro tipo de efecto es si es que no estudiamos bien la especie o la sensibilidad de los animales que estamos tratando, o sea, de nuestros pacientes. Si no sabemos la sensibilidad que ellos tienen a tal o cual tipo de fármacos, podemos tener dermatitis, podemos tener algunos tipos de alteraciones en la piel, puede haber pérdida de cabello, puede haber incluso ulceraciones y laceraciones bastante graves. Entonces, esos son uno de los efectos adversos. Otro efecto adverso es si nosotros no hacemos un cambio regular de desparasitantes, puede llegarse a formar una resistencia de parte de los parásitos a los cuales estamos atacando. Eso puede ser en caso de que estemos dando una subdosis, una subdosificación, o caso contrario, si es que estamos realmente dando, pero estamos dando muy continuo y por simplemente seguir el protocolo, pero no por utilizar la lógica médica, lo que podríamos estar haciendo es que el animal, es decir, nuestro paciente, se vuelva hipersensible al fármaco. Entonces esos serían principalmente los efectos adversos que encontraríamos.
Y en caso de que se presente una intoxicación, ¿qué deberíamos realizar? Bueno, como lo cité antes, primero hay que ver el tipo de fármaco, las indicaciones que da la casa comercial. Por eso es muy importante, antes de aplicar cualquier fármaco, realmente seguir las instrucciones de la casa comercial, y normalmente esos ya dan las instrucciones en caso de haber una intoxicación. Bueno, la más utilizada es tener a mano el antagonista del fármaco que se está utilizando, ¿no? Esa es una. Luego tenemos lavados estomacales, o a veces, si es que es solamente aplicación externa y no hay una absorción a nivel de piel, puede ser con lavados externos utilizando jabón de pH neutro para tratar de eliminar la mayoría de residuos que encontremos, ¿no es cierto? ¿Los antiparasitarios externos podrían generar resistencia? Claro, y eso hay que caer tampoco en la subdosificación, porque si hacemos subdosificación, como les dije antes, podemos llegar a tener resistencia a los parásitos. ¿Qué es la resistencia? Es el parásito se acostumbra, digámoslo así, en un lenguaje un poco más coloquial, se acostumbra al desparasitante, al fármaco, y el fármaco realmente no produce ningún efecto en el parásito. ¿Ok? Entonces, por eso se recomienda también la aplicación cíclica de diferentes desparasitantes para este grupo, ¿cierto? Cambiar de familias de fármacos y de vías de administración. Hay que recordar que en la piel de todos los seres vivos existe también una flora y una fauna, entre comillas, ¿no es cierto? Pero tenemos otros microorganismos que están ahí que nos ayudan a tener saludable la piel. Entonces, si nosotros sobredosificamos, estaríamos destruyendo también aquellos microorganismos que nos ayudan a mantener la piel sana. ¿Cuáles son las familias de antiparasitarios a los que se presenta principalmente resistencia? Bueno, órganos fosforados, órganos clorados, como ya les había hablado, esos principalmente son los más, sobre todo, pero no es tanto porque el fármaco en sí es sensible a eso, sino es porque ya ha sido aplicado tantas veces que hemos visto incluso en algunas especies, bueno, no es muy común, pero se ve también resistencia a las ivermectinas, que normalmente antes eran prácticamente el fármaco inmortal, ¿no? El fármaco de mayor espectro y el que mejor funcionaba, pero ya se está viendo incluso resistencias